Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos amigos. Esta mañana vamos a hablar acerca del mundo. Y solo para empezar, voy a decir que muchas personas lamentablemente perdieron la fe. Muchas personas han perdido su confianza en Dios. Ya no creen y, y han sido engañadas por alguna filosofía o por algún pensamiento que les entró en la cabecita. Esa gente que perdió la fe antes leían las escrituras, pero quisieron investigar y al oír algo de alguien, se perdieron la brújula. Y el mundo está lleno de eso. El plan de Satanás es de que toda la gente que se acerca a Dios se retire. Una situación trágica que se ve hoy en día es que mucha gente está abandonando la verdadera fe. La diferencia entre la fe verdadera y la fe falsa es bien sencilla. Toda la gente dice que tiene fe, pero no está en la fe de Cristo. Está en la fe de sus sentimientos, en la fe de sus creencias, de sus tradiciones, de su religión. Y hay mucha gente que así, que lee la Biblia y todo, y a lo mejor quería conocer de Dios, pero algo pasó en su pensamiento, algo pasó en su vida. Como les dije ayer, si no existiera la Biblia, si no hubiera existido Dios, no existiría la palabra oración. ¿Con quién orabas? ¿O a quién le orabas? Si, si todo es del mundo, pues entonces, ¿para qué te guardas? O sea, si no existe Dios, pues disfruta la vida. O sea, para qué quieres decir un montón de cosas estando en contra? ¿Por qué la gente así dice? Están en contra de Dios. Y si están en contra de Dios, o sea, ¿para qué luchar? Estás luchando contra algo que no existe. Y nosotros, si creemos que existe, pues, pues estás peleando en vano. La gente pelea en vano. Pueden hablar todo lo que quieran. Eh, Friedrich Nietzsche, un ateo, siempre luchó contra Dios y en el día de su muerte no le ganó. Es aquella frase que dice que Dios está muerto, que Dios se murió. El día que murió Friedrich Nietzsche, dicen que llegó un hombre y dijo, Nietzsche ha muerto, Cristo sigue vivo. Tan sigue vivo que vive en nuestros corazones. Ahora que la historia relata una historia de un hombre que vino a la tierra, que era el mismísimo Dios, y que sacrificó su vida por la humanidad, se ve fantástica y es fantástica, porque quizás no lo puedan entender muchos, pero vino a este mundo. Y vino, estoy hablando de que vino de las estrellas, vino de lo infinito, de lo que tú no puedes comprender. Así es de que si en verdad Cristo no vino, mira que yo soy un miserable. O sea, si Cristo no vino, vana es nuestra fe. Pero el día que tenemos problemas, inconscientemente, todas las personas que no creen dicen, ora por mí, háblale a Dios, tú que estás más cerca de Dios, porque pues tengo problemas, estoy enfermo.
todos los que no creen en Dios al final siempre recurren a Dios, pero hay muchos que ni tienen tiempo. Y si alguna persona dice que ha leído la Biblia y no la cree, pues es cuestión de fe, porque esa es la fe, creer sin haber visto, sin esa es la verdadera fe. La gente de hoy quiere ver para creer. Es una situación muy difícil en la humanidad. Así es de que si tú no crees en Dios, o dejaste de creer porque piensas que es una manipulación, alguien se le ocurrió decir, mira esta historia, la voy a hacer así. O sea, qué inteligente, o sea, qué capacidad de persona hizo eso. Y eso lo hace la gente del mundo, porque Dios en realidad existe. Así es de que pues imagínense, si no existe Dios, entonces no existe la vida eterna. O sea, no hay nada. Pero, pero si existe Dios, el hecho de que vino a morir en la cruz, o sea, ahí que, o sea, una explicación tiene que ver con el hombre que murió en la cruz. ¿Quién es? ¿Por qué murió? ¿Por qué dijo esas palabras tan profundas que nadie ha dicho? ¿Por qué ofreció algo que nadie puede ofrecer? Yo leí la Biblia, no la entendiste, porque tenemos una cabezota y no nos cabe la idea de que Dios es real. Por eso se predica el Evangelio, para que todo aquel que cree sea salvo. Miren lo que dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. O sea, Pablo está predicando, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No dice a todo aquel que lee la Biblia. No dice a todo aquel que tiene otra creencia. A todo aquel que cree. Y dice al judío primeramente. Dicen que sacaron esa historia de los judíos y le hicieron una obra literaria. Así es de que dice, y también al griego, o sea, salvación para todos. Ahora, si el alfabeto griego de la A, alfa y omega, de la A hasta la Z, pero es final, del principio al final, solamente es un alfabeto, este, pues es que ahí está, el secreto es entender el alfa y omega, el alfabeto griego. Quiere decir que está en el griego, está escondido el secreto. Porque Jesús vino a predicar el Evangelio y fue escrito en griego para que la gente viera que Dios es multifacético, es la, la multiforme gracia de Dios. Así es de que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios revela por fe. Dice, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, el justificado, el que Dios compró con su sangre. Los demás, pues no sé qué les pasó. Aquellas personas que dicen que leían la Biblia y que por alguna razón al estudiar tanto se volvieron locos. Es lo que dicen muchos, dicen, no seas fanático, si tú lees la Biblia te vas a volver loco y al final vas a dejar de creer. Pues yo tengo que estar firme.
Dice la Biblia que el que esté firme, mire que no caiga. Y muchos han caído. Hasta dicen, yo antes leía la Biblia y ahora, no, pues es que no la creo, es que no la comprendo, no la creo, porque no la entiendo, porque los enemigos de Dios, el mismísimo Satanás, está luchando, está trabajando para que tú dejes de leer la Biblia, para que no la comprendas, para que abandones la fe, para que tú abandones tu amor hacia Dios. Por eso Dios le reprocha a todas aquellas personas que han dejado de seguir a Cristo, de creer. Has dejado tu primer amor. Eso es bien triste. Que la gente que antes leía la Biblia ahora ni tenga ese propósito de volver a escudriñarla, de reconocer de que en qué me equivoqué. Porque si te pasa algo en la vida y te deprimes o, o te pasa algo que piensas que Dios no te cumple tu deseo porque le oras y no te cumple y ya por eso vas a dejar de creer. Mucha gente piensa que tiene que ver milagros para que pueda entrar al cielo o para poder creer y no es así. Solamente es por la fe, creer, sin ver, sin haber visto nada. Si tú no ves milagros, tú sigue creyendo. Al final vas a ver algo increíble. Pero las personas quieren sentir, quieren ver, quieren palpar. Y no, pues este mundo, este mundo está mal. Este mundo va a ser destruido. Mundo, me refiero a que la Biblia habla acerca de un mundo de tecnología, un mundo de una sociedad moderna, el mundo antiguo que se vivía, cómo vivían, tradiciones, complejos. Entonces, este, voy a leerles lo que he estado estudiando. Por ejemplo, en la Biblia yo leí un versículo en la versión en inglés, como les decía, en la versión en inglés, en el primer capítulo, Génesis 1, dice, en el comienzo de todo, Dios crió el cielo y la tierra. Esa es una versión. O sea, creó el cielo y la tierra. O sea, este cielo y esta tierra. Dice, la tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era, todo era un mar profundo cubierto de oscuridad y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. O sea, en esta versión dice que la tierra estaba destruida. Era un caos. En el comienzo de nuestra creación, como dije, los científicos dicen que hace 14.000 millones de años, un, un, un átomo un átomo estaba en el universo. Imagínense. Y ese atomito chiquitito, chiquitito, dice que todo se empezó a calentar, a calentar, a calentar. Y algo pasó en el átomo que explotó. ¡Pah! Y de repente, pum, 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 pum. Y se creó una gran explosión. Y que a partir de ahí se formó todo el universo. Imagínense. Hace 14 millones de años. ¿Quién estuvo allí? Nadie. Por eso cuando la gente no entiende la Biblia, o sea, los científicos son ateos y mucha gente les cree. ¿Quién? Hace 14 millones de años. ¿Quién estaba aquí? ¿Quién estaba allí? ¿Quién escribió? Que dé la fecha. 14 millones antes. No, son suposiciones. Así es de que el mundo está loco. No entiende. Yo estuve viendo que era la antítesis del caos. Este, ordenado es un equilibrio y unidad, sinónimo de universo. Cosmos solo es el mundo. Pero la palabra cosmos, eh,
es un mundo, dice, en el sentido de ancho y extenso, mundo, dice atavío, decoración, obtener, recibir, traer, sacar de así como de peligro. O sea, la palabra mundo en el Strong, la 2989. Ustedes son de abajo, dijo Jesús, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo, dijo Jesús. O sea, estamos hablando de otra dimensión, estamos hablando de otro mundo. O sea, vamos a leer este ese capítulo de Juan donde Jesús habla acerca del mundo, la diferencia que hay entre el, entre el mundo de hoy, entre el mundo de ayer, en lo que se vivió en el pasado, o sea, el mundo, la cosmología, sea de por ejemplo, Cosmopolitan y salen todas las modas, o sea, hay muchas cosas que las personas relacionan con el mundo de hoy, un mundo en el espacio, otro mundo, o sea, otra civilización. Las cosas no son como la gente cree. Juan 8:23 es donde dice ahí Jesús. Jesús les dice claramente a ellos. Les dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy a ir, dice, yo me voy y me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. ¿A dónde iba a ir? Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Y les dijo, ustedes sois de abajo, ustedes son aquí de la tierra, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, o sea, si tú no crees que Jesús es Dios, en vuestros pecados moriréis. Tú vas a morir por tus pecados, por tu falta de fe, por tu creencia, porque esa es tu creencia, esa es tu fe, que no crees en Dios, esa es tu fe. O sea, por eso no hay que confundir la verdadera fe. La gente viene a una religión y dice, mira, esta es mi verdadera fe, esta es la verdadera fe, y mis condiciones son estas, y ponen sus reglas. Y mucha gente se la cree, se convence, y pues esa es su fe, esa es su creencia, aunque esté toda torcida y esté mal. Así es de que, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio les he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo, le habla a las personas de este mundo, a las personas en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús estaban los judíos, estaban los romanos, estaban los griegos, ahí estaba, era una metrópoli, estaban en ese mundo, en ese tiempo. El mundo cuando inició en sus inicios, pues cuando se hizo mundo, la Torre de Babel, empezaron a crear sistemas y todo eso, o sea, el mundo, la tecnología de hoy es el mundo de la tecnología, el mundo, este mundo de hoy, dice, una generación, la generación de este mundo que es mala y perversa, una generación en un tiempo, en este mundo, una generación que no conoció a Dios, dice la Biblia en el libro de los jueces. No conocieron a Dios, o sea, se olvidaron de Dios, nadie hablaba de Dios. Por eso la gente se extravía. Dice, pero no entendieron que les hablaba del Padre, o sea, ellos no entendieron que les hablaba de Dios. Les dijo pues Jesús,
cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. O sea, si tú no crees, si tú leías la Biblia y al leer estas palabras, vuelve a tu primer amor. O sea, empieza a volver a leer la Biblia y no te creas de tantos rollos que dicen los ateos. Miren, un ateo, ahí están en los videos de YouTube. Hay un ateo, miren, para empezar, está prohibido en las universidades, porque son laicas, está prohibido hablar del Evangelio. Si hablan los maestros del Evangelio y están predicando, hasta pierden su trabajo. En los Estados Unidos se ve. Ahora, este hombre es un ateo. Algo le pasó en su vida y ahora está en contra de Dios. Entonces él reúne a un montón de jóvenes y hace foros impresionantes. Y él se pone ahí y dice, buenas tardes, y empieza, saca la Biblia y se empieza a burlar de Dios. Empieza a tener razonamientos en su lógica torcida de, por ejemplo, él habló que dijo Jesús, este, si, si tú no aborreces a tu padre y a tu madre, no eres digno de mí. O sea, ¿qué dice? Está diciendo él, aquí dice en este versículo, si tú no aborreces a tu padre y a tu madre, no eres digno de mí. Entonces él tomó ese versículo y le dicen, a ver, estamos hablando de Jesús, del que habló del amor, del que dice ama a tu prójimo. Y aquí dice Jesús, el que no aborrece a su padre, madre, hijos, todo lo que posee, no es digno de mí, no puede seguirme. O sea, ¿de qué está hablando Jesús? Y él empezó a mezclar el amor con aborrecer. Y dice, Jesús se contradice. Y empezó y todos se reían. O sea que era una bola de estúpidos que creyeron la mentira de un hombre que ha sido dolido por la vida, dolido por algo, que se enojó contra Dios y ahora tiene todo contra Dios y está convenciendo a otros pobres infelices a que sigan la mentira. Y ahí está, usted los puede ver los videos y son muchos y de todo lo contradice y se burla. Pero Jesús no estaba refiriéndose al hecho de que tú, por ejemplo, decía, aborrece a tu padre y a tu madre cuando Jesús te dice que lo honres y lo ames. Estaba diciendo Jesús que tú no pongas en primer lugar a tu padre y a tu madre, o sea que lo deseches, que no sea tu prioridad, o sea, primero es Dios. O sea, en la palabra aborrecer que nosotros entendemos, si tú aborreces es odiar, despreciar. Pero Jesús usó esa palabra, te lo voy a decir, para confundir a todas aquellas personas que no van a ser de Cristo. Porque cuando Jesús está diciendo, el que no aborrece a su padre, a su madre, no está diciendo Jesús que no lo ame, que lo desprecie, para que siga Jesús. Lo que está diciendo es de que en importancia es más importante Jesús que tu padre, que todas tus cosas. O sea, habla de renunciar, habla de dejar a un lado. No es importante porque la salvación es personal. Eh, si, por ejemplo, muchos que quieren predicar el evangelio abandonan hasta a su esposa. Y porque hay extremos. O sea, nosotros creemos que hay extremos y entonces, no, o sea, olvidándote de todo, primero es Dios. O sea, el que no aborrece a su padre, madre, esposa, hijos y todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora, yo quiero ser discípulo de Jesús. Tengo a mi esposa y me dice Jesús que si yo no aborrezco así, el que no aborreciere, dice que aborrezca. O sea, yo amo a mi esposa, la quiero mucho y todo, pero
no es mi primero todo. El primero es Dios. Ahora, primero amo a Dios y luego amo a mi esposa. Porque si yo amo más a mi esposa, estoy así, o sea, yo voy a aborrecer a Dios. Por eso mucha gente está media rara que dice, no, la mujer es lo más precioso, porque en el sexo se ponen ahí que miran a todas las mujeres y es en un lado de Dios, aborrecen a Dios porque es lo contrario. Te ponen a las mujeres como las escultoras y que son bien lindas y preciosas y luego les hablan de Jesús y lo desprecian, lo aborrecen. Y en la filosofía, irónicamente les digo, el que no aborrece a Dios no puede ser amante de todas las mujeres y ser ese hombre que adora a todas las mujeres, porque las mujeres son para admirarse, que son preciosas y que son ricas y que todo ese rollo. O sea, están despreciando a Jesús. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Yo uso esa forma de hablar porque así hablo yo. Ahora, Jesús está diciendo, el que no aborrece a su padre, madre, hijos y todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Hay mucha gente que dice, ay, yo adoro mucho a mi hijo. ¿Adoro? Cuando Dios demanda solo adoración a Él. Son cosas que a la gente le afectan en su cabecita. Son cosas que a la gente dicen, no, es que no comprendo a Dios, ni lo comprenderás, como dijo don Teofilito. Así es que Jesús dijo, entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, o sea, a vos que creyeron, si ustedes permanecieren en mi palabra y lo obedecieren, o sea, si obedecieren mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vas a conocer la verdad y serás libre. Les respondieron ellos otras cosas, o sea, contrarias. Así está la gente hoy. No, es que yo esto, pues hagan lo que quieran, crean lo que quieran. Es libre albedrío. Tú decides. O sea, si la gente quiere decidir el engaño y